Buenas tardes, gracias por su asistencia. Vamos a celebrar una nueva sesión del ciclo que Revista de Occidente organiza en torno a ciudades que fueron España, la ciudad y sus escritores. Permítanme que recuerde un poco las razones del ciclo ahora que estamos llegando al ecuador de las conferencias. Y como recordatorio, el ciclo lo que pretende es mostrar la ciudad como reflejo de la historia, la ciudad como reflejo de sus escritores, la ciudad sobre la que transcurre el tiempo. En la historia de la literatura, la ciudad como personaje, como cruce de vidas y caminos, es un elemento crucial. La ciudad existe, pero permanece y dura en la historia cuando es escrita, porque como muchos sabemos, solo queda lo escrito. Hay un momento en que la ciudad escrita es más real que la ciudad que aparece en la realidad de verdad. Escribir la ciudad, leer la ciudad, fijar la ciudad en un capítulo de eso que Peter Bark llamaba la historia total, es el objetivo del ciclo de estas conferencias que hoy recordamos y conversaciones que seguimos. Un ciclo de conferencias que a lo largo de las ya dictadas nos lleva o procuramos llevar a un público amplio, no especializado, pero sí interesado, curioso, crítico, un aspecto de enorme relevancia cultural, una recuperación de la memoria anclada en los siglos y en el presente. También porque lo consideramos como un acicate para la lectura, para viajar y también para relacionar libros y escritores en un espacio literario, histórico y cultural de un significado plural y diverso. Ciudades que fueron España, la ciudad y sus escritores, es un viaje en el tiempo para llegar al presente. Es la recuperación de un centón de vidas y de obras, de paisajes y paisanajes, de itinerarios secretos y páginas ocultas para acercar la literatura tanto al viajero físico como al viajero en el tiempo. Promocionar diversos ámbitos, diversas voces, diversos momentos acaecidos que merecen ser rescatados del olvido. Con este ciclo estamos procurando cada semana recordar la diversidad de la literatura española y sobre todo de la literatura en español. Y esa y no otra es la razón de ciudades que fueron España, la ciudad y sus escritores. Hasta ahora hemos hablado de Buenos Aires con Blas Matamoro, de México, el DF, con John Juaristi, con Bruselas y Amberes, con Carmen Serrano de Haro, con Lisboa, o de Lisboa mejor, con Antonio Muñoz Molina, de Montevideo, con Juan Manuel Bonet, y la última, la más reciente, de Orán, en el norte de África, por Eduardo Jordá. Hoy tenemos, ya no sé cómo presentar a César Antonio Molina, porque cada vez que tengo el honor de presentarle, trato de cambiar la presentación, pero es imposible. O sea, César va a hablar de Lima. Quiero también enviar un fuerte abrazo a Fernando Castillo, que siempre nos acompaña y que ahora por circunstancias familiares no nos puede acompañar, pero que seguro que nos está siguiendo. Lima es la más querida, la más lejana, la más ilimitada para nuestra imaginación, que descubre en ella misma varios mundos cantados por poetas, novelistas y ensayistas milenarios de varias grandes culturas. En Lima confluye Perú desde los cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega o Pedro de Cieza hasta el Nobel Mario Vargas Llosa. Y ahí están los nombres de Ricardo Palma, César Vallejo, José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro o nuestro queridísimo Alfredo Brais Echenique, Julius, para muchos, ¿no? Y todos engrandecieron un territorio literario. Va a hablar César Antonio Molina, y voy a decir unas brevísimas palabras, nada más. Es
ha hecho Derecho en Santiago y Ciencias de la Información en Madrid. En uno de los haberes y en el currículum de César está el haber, en su larga etapa en ese espléndido diario que era Diario 16, al que podríamos llamar casi el diario de la transición. En el Diario 16 hizo algo que no se ha repetido periodísticamente ni culturalmente desde entonces, y que yo tuve el honor de trabajar con él, y no solo con él, sino para él, porque era el director. Hizo 2 suplementos de cultura en la misma semana, uno los jueves, que se titulaba Libros, y que eran solo reseñas de libros, y otro de mayor ambición en cuanto a abrir el campo cultural, que se denominaba Culturas, y donde fueron colaborando pues las firmas más importantes del pensamiento y del ensayo en ese momento, que es este también, de esos años 80 y 90. Cuando sale del Diario 16, César se hace cargo de una entidad que era una entidad centenaria en España, que había sido un lugar de referencia no solo porque celebraba los carnavales más queridos, por lo menos hasta la Guerra Civil, sino por todas las actividades, pero que en ese momento atravesaba una crisis notable. Me estoy refiriendo al Círculo de Bellas Artes. Le encargaron la dirección a César Antonio Molina y convirtió al Círculo de Bellas Artes en lo que hoy es decir, en un centro en un espacio mejor, absolutamente imprescindible para tomar el pulso cultural de Madrid. En esa época, a él, que el peligro de César, para los que trabajan con él, es que no se está quieto y tiene la cabeza continuamente llena de ideas y de abrir ventanas allí donde parece que las habitaciones nunca se van a abrir, ¿no? Y se le ocurrió algo verdaderamente extraordinario, que eso sí que era llevar la lectura a los ciudadanos, a la gente, ¿no? Que era una lectura pública del Quijote, como muchos recordarán. La idea, por supuesto, en nuestro queridísimo país, pues fue tildada con múltiples adjetivos, algunos no precisamente felices, pero César, que es gallego y que esto atlántico y galaico pues lo tiene muy presente, siguió adelante cual el Camino de Santiago y lo puso en marcha. Entonces tuvimos la suerte, yo por lo menos, de ser en ese momento director general del libro y en cuanto me lo contó tuve que vencer algunas reticencias dentro del ministerio, ahora ya se puede contar, y desde la Dirección General del Libro apoyamos fervorosamente la iniciativa de César. Al principio, bueno, pues ciertas reticencias. No sé César, pero al año siguiente o a los 2 años, vamos, salvo George Clooney, quería venir todo el mundo, es decir, ya ministros, escritores todos, y además se le ocurrió la felicísima idea también de que abriera eso en un lugar de La Mancha, el premio Cervantes, que iba a recibir además porque se celebraba, hacían coincidirlo con el 23 de abril. Bueno, lo mejor que se puede decir de todo eso, más allá, es que hoy sigue ahí la lectura del Quijote y además se amplió a institutos, las 24 horas, etc. De ahí, lógicamente, después de eso, era inevitable dar un salto y el salto lo dio al Instituto Cervantes, ¿no? Y en el Instituto Cervantes también, el Instituto Cervantes sobre todo tiene una cuestión importante, que es la proyección de la lengua española y de la cultura en español en el mundo. Y para eso el director fundamentalmente tiene una función por supuesto pública, de presencia pública, pero al mismo tiempo de viajar continuamente y de abrir nuevas geografías y nuevos territorios al español a través de las sedes del Instituto Cervantes. Después de lo que acabo de decir, ya se pueden imaginar que la actividad de César, lo siento por los colaboradores suyos que tuvo en el Instituto Cervantes, fue frenética y tremenda, y además con una presencia que disparó el Instituto Cervantes. Y de ahí, claro, esto parece un cuento de hadas, pero la vida es así a veces, ¿qué vamos a hacer? Es nombrado ministro de Cultura.
Claro, con un peligro, porque ministro y una persona que piensa es compatible, pero generalmente a veces, y César también en el ministerio tuvo varias iniciativas desde todas las áreas, no en este caso ya de los libros o de la literatura, sino también desde el arte, desde la conservación del patrimonio, muy importante, con buenas batallas además libradas. E inmediatamente después de la crisis ministerial habitual, pues fue, yo creo que muy inteligentemente elegido por Germán Sánchez Rupérez, el creador de Anaya y después de sello editoriales como Alianza, como Tecnos, etcétera. Iba a hacer el gran proyecto de Germán. Yo formé parte del patronato de esa fundación y lo viví muy directamente. El gran proyecto de Germán, extraordinario, era hacer por fin en España una casa del lector, ¿no? Tuvo enormes conversaciones, él y Antonio Basanta, y gracias a todo eso consiguió un espacio formidable en el Matadero de Madrid, donde hoy sigue todavía. Pero claro, yo cuando íbamos a visitar las obras y después cuando antes de inaugurarse, veíamos el espacio y decíamos, ¿y esto cómo lo llenas? Porque esto es tremendo. O sea, aquí, y claro, lógicamente con todo lo que te estoy contando, ¿quién no iba a llenar eso sino alguien como César Antonio Molina? Que exposiciones, encuentros, seminarios, talleres, cursos, etcétera. Bueno, yo recuerdo en una de las reuniones del patronato en la que entré antes en el despacho de César y me enseña 2 volúmenes así, lo digo para la cámara, enormes, ¿no? Y le digo, ¿y eso qué es? Dice, no, estos son los dosieres de prensa. Eran espectaculares, o sea, una cosa fuera de lo normal. Y después, gracias a todo eso, deja la casa del lector, cuando ya está navegando y además en velocidad de crucero, y se dedica a lo que todos queríamos que se dedicara desde hacía mucho tiempo, que no lo dejó nunca, pero ahora ya particularmente, que es a escribir. Y entonces dentro de eso es que estaba repasando y claro, en medio siglo, en cerca de medio siglo, creo que quedan 2 años para cumplir el primer libro que publicas, o sea, 50 años escribiendo, con el perfil que les acabo de dar, imagínense la de libros que tiene. Y además, yo le definiría a César, lo venía pensando ahora, si me permite, como el escritor total, porque es un excelente poeta, es un profundo ensayista, sus artículos que los pueden leer en El País, en El Mundo, en el ABC, porque además eso es inédito en España, que puedes estar publicando en esos medios y que ninguno tal, pues eso tiene un mérito que otro día tendremos que hablar de ello. Y también memorialista, tiene unos cuantos volúmenes de memorias que él denomina memorias de ficción. Yo creo que porque todas las memorias son de ficción, pero también del ámbito de memorialista. No voy a citar los libros todos, pero si no, después lo puedo. Pero sí quiero citar algo que nos abrió a muchos y a quien les está hablando también para su propia tesis doctoral, la dedicación a lo que yo creo que fue su tesis doctoral, pero me puedo equivocar, o por lo menos, pero que era las revistas y la prensa literaria, ¿no? Muy pronto, bueno, el año 84, en fin, hace ya publica la revista Alfar y la prensa literaria de su época, de 1920 a 1930, pero eso lo amplía, no se queda en la prensa literaria de su época, sino que dice medio siglo, en el año 90, 6 años después, publica medio siglo de prensa literaria española, 1900-1950, que claro, es un mogollón de trabajo, porque ya saben ustedes que entre 1898 y 1936 están la Edad de Plata, y es el gran momento de las revistas literarias, ¿no? Con lo cual la nómina de publicaciones era enorme y estudiar eso exigía una labor de documentación y de investigación en archivos y en hemerotecas verdaderamente notable. Citaré solo el primer volumen de sus memorias, que es del año 2000, que es Vivir sin ser visto, ojalá, eso sería un anhelo. Vivir sin ser visto, memorias de ficción, publicado en el 2000. Y ya me voy a los últimos, porque si no, César titula maravillosamente bien. Fíjense que también es de sus memorias. Esperando a los años que no vuelven. O lugares donde se calma el dolor. Maravilloso. La labor poética
uno de sus últimos libros es para el tiempo que reste, en fin, y a mí me gustó particularmente Calmas de enero, publicado en Tusquets. Me he dejado, y dirán ustedes, es imposible que te hayas dejado un ámbito, pues me he dejado uno, y lo acabo de recordar ahora, que es el cine. Tiene César un libro sobre que a mí me sirve casi de libro de texto en el máster, que es las diferencias que hay entre la novela Doctor Zhivago de Pasternak y la versión cinematográfica de David Lean de esa grandiosa película, por otra parte. Pero es sumamente interesante ver cómo César va contrastando las variaciones, las elipsis que la película lógicamente tenía que hacer. Algo en lo que coincidimos los dos es en que en un título de su libro, también del año 2016, todo se arregla caminando, otro libro de poemas, Vieja Cima, y un libro sobre cine muy divertido, muy entretenido y muy inteligente, que se llama Tan poderoso como el amor. No ha desdeñado lo que en términos sartrianos sería el compromiso, pero que en términos orteguianos diríamos más que es vivir la circunstancia de su tiempo y vivirla con intensidad. Y cito dos libros relacionados con esto: La caza de los intelectuales, en 2014, y uno más reciente, Las democracias suicidas, en Fórcula 2019, y otro que tuvimos el honor de presentar aquí cuando teníamos jardín, o volveremos a tener, en fin, cuando lo teníamos, que se llama Qué bello será vivir sin cultura. Perdona la presentación, pero cuando se está ante alguien como tú, hay que hacerle los honores que merece. Y ahora va a hablar de Lima, además tiene un libro, ya aprovechamos para hacer publicidad, precisamente Lima, la sin lágrimas, ¿no? Y solamente les cito eso. En pocas ciudades del mundo he visto tanta atención a sus escritores como en Lima. Hombre, un ciclo que se llama La ciudad y sus escritores, con esto, miel sobre hojuelas. César, muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, y a los que estén más allá de aquí. Ya ven lo generoso que siempre es Fernando conmigo, y él es un pilar fundamental de la cultura española desde hace muchos años. Y muchas cosas se han hecho gracias a él y a su esfuerzo. Yo lo considero un hermano, por lo tanto, ya se imaginan ustedes lo que lo aprecio y lo quiero. Y un compañero a lo largo de todos estos 40 años. De toda la vida, en esas luchas nuestras por tratar de que la cultura fuera algo importante para este país. En algunos momentos lo hemos conseguido y en otros pues seguimos en la batalla para que sea. Pero nadie podrá decir que no estuvimos ahí en cada momento, luchando y batallando por nuestro país, por nuestra lengua común y también por las otras lenguas, y con la visión clara de lo que significaba no solo Hispanoamérica, sino Iberoamérica, y también, evidentemente, Europa, ¿no? Por lo tanto, gracias y en fin. Justo cuando comenzó la pandemia, salía este libro mío que se llama Lima, la sin lágrimas, y prácticamente, aunque se difundió y tal, pero prácticamente no se pudo presentar porque era ya imposible. Y entonces, pues cuando Fernando me dijo, oye, ¿qué tal y cual?
pues yo le comenté, pues mira, Lima, porque también va a ser una oportunidad para publicitar el libro y este texto, que es bastante largo, formará parte de otro libro con viajes y tal, y que probablemente se pueda llamar Lugares para pasar la eternidad o algo así. Yo a Lima he viajado varias veces. De hecho, el libro sale después de un viaje a Lima de más de un mes, porque mi hija estaba destinada allí y fue la oportunidad de estar un tiempo más prolongado y poder tomar notas, poder ver a amigos, poder ver museos y poder pasear con tiempo y con tranquilidad, sobre todo por la Lima virreinal. En el año 82 yo había viajado a Buenos Aires, a Montevideo, y de Montevideo a Bolivia, en aquel entonces un pueblecito que ni tenía calles asfaltadas ni nada, que parecía como del oeste, que se llamaba Santa Cruz de la Sierra, que no había ninguna sierra, pero como el conquistador era de Santa Cruz de la Sierra, en Cáceres, pues le puso Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Hoy es la segunda ciudad de Bolivia, con 2 o 3 millones de habitantes, y yo de hecho ya no he querido ni volver porque cambiaría totalmente mi imagen de la ciudad, que era una ciudad tranquila, apacible, donde se abrió un instituto de España, centro cultural. Sí, que funcionó siempre muy bien, y bueno, y desde allí se me ocurrió ir a Cuzco, y de Cuzco a Lima, y me acuerdo que el viaje de Santa Cruz a Cuzco en el avión no era de estos grandes de ahora, sino era más pequeño y tal. Yo era el único viajero con las azafatas. ¿Solo? El único viajero con las azafatas. Y de hecho, cuando llegamos a Cuzco, el aeropuerto de Cuzco está entre montaña, y da pánico porque cuando aterriza ves las montañas que se te echan encima, ¿no? Bueno, el caso, Cuzco es maravilloso, y Machu Picchu, y luego fui a Lima. En Lima estaba una persona muy amiga, que me la había presentado Julio Ortega, que se llamaba André Coinet, un hispanista francés, enamorado del Perú, que casi toda su vida la pasó en Lima, y había conocido a César Moro, a Salazar Bondi, a todos los grandes poetas y escritores los había conocido, y incluso a otra gente que había conocido el paso de Ginsberg por Lima, y alguno me lo presentó, a la gente de la revista Hueso Húmero, que es una revista importantísima que todavía se sigue publicando. Bueno, el caso es que él, una persona que vivía allí, que conocía todos los recovecos, todos los lugares de la ciudad, sobre todo de la parte, ya digo, virreinal. Lima, por culpa de sus propios escritores y artistas, que le pusieron el nombre de La Horrible, y que no es verdad. Y el libro mío es un desmentido de aquel libro de Salazar Bondi, publicado en México. Salazar Bondi es uno de los grandes
poetas peruanos, murió muy joven, fue el que coincidió en Chile con Ginsberg y fue el que le hizo ir a Lima, escribió este libro que se llama Lima la Horrible, que proviene de un comentario que había hecho César Moro, que es uno también de los grandes poetas, solo que Moro escribió en francés, no escribió en español, ¿no? Era un poeta muy aficionado al surrealismo, conocía muy bien a los poetas surrealistas franceses, era también pintor y de hecho André Coinet fue, digamos, el heredero de su legado y gracias al cual pudimos hacer algunas exposiciones y entonces él hablaba de Lima la Horrible y entonces Salazar Bondy escribe este libro y pues crea una mala imagen de Lima. Por eso muchas veces de gente que me dice nos vamos a Cuzco, a Machu Picchu, es un lugar extraordinario, tanto Cuzco y Machu Picchu, pero Lima es terrible que se la salte. Bueno, digo, Lima la Horrible y tal, pero vamos a ver, Lima era era de las ciudades más importantes del imperio, junto con Nápoles, que eran ciudades incluso en proporción más importantes que Madrid. Mucho más. O sea, en proporción, claro, Madrid era la capital de todo, pero Nápoles era extraordinaria, y es. Y Lima era extraordinaria, y es. Y luego... Era la capital del virreinato, que todavía no se había creado el virreinato del Río de la Plata, de Buenos Aires, y entonces iba desde prácticamente Lima, desde Machu Picchu, desde sí, Los todo, Andes, hasta Ushuaia. Hasta prácticamente todo. Eso era Lima. Todo. Lo que tenía, ¿no? Era, ya digo, una ciudad extraordinaria. Hubo unos virreyes muy buenos, como el virrey Amat, que era un virrey catalán, con una amante... Oye, ¿Carlos Oquendo de Amat era descendiente del poeta? No, yo creo que no. Ya. Oquendo de Amat no era, porque además Oquendo yo creo que no era tampoco de Lima. Ya. Pero bueno, con una amante de allí, originaria, o sea, y bueno, entonces, en este libro de Salazar Bondy, ¿por qué critica a Lima? Porque Lima, hasta los años 40, 50, algo así, era solo el casco antiguo, era como Madrid, el casco antiguo, y claro, en ese casco antiguo pues ya la gente no se podía mover, estaba toda llena, como sigue, afortunadamente llena de palacios, llena de monasterios, de iglesias, entonces ya empezaban los coches, ya tenían un poder importante, es decir, Lima se moría si no se hubiera construido otros barrios que en realidad son ciudades. Miraflores es una ciudad, Barranco es una ciudad, Callao es otra gran ciudad, ¿no? Y entonces critica algo que... y también critica porque estos escritores y poetas y artistas eran muy, digamos, entre comillas, antiespañoles. No antiespañoles de sus contemporáneos españoles, no, les molestaba que siempre se dijera como esto en el virreinato no pasaba. Esto que además se nota toda la organización de la ciudad, todo eso, sigue siendo muy virreinal, ¿no? Porque no hay que hablar de colonias con América, sino que hay que hablar de virreinatos, que eran gobernados con España, ¿no?
provincias, ¿cómo se llama? Claro, es que era Lima y México eran los centros de toda la parte española, ¿no? Y entonces este descrédito y esta desmitificación del mundo virreinal, pues bueno, ¿de dónde proviene? Pues evidentemente de España, que más, ¿quiénes son los más anti-españoles? Pues los propios españoles, no hay más anti-españoles que los propios españoles. Y una de esas malas herencias, en muchos sitios, porque ellos tienen que pensar que eran españoles, no eran de otro sitio que no fueran españoles, ¿no? Y lo demás pues eran raíces de aquí, de allá y del otro lado, ¿no? Y por eso yo les gasto alguna broma, entre comillas, que a alguna gente le hace gracia y a otra no, que mientras fue todo un virreinato, todo, y no se pelearon entre ellos. Por ejemplo, la inquina entre Perú y Chile es grandísima, porque los chilenos invadieron Perú y destruyeron muchísimas cosas, ¿no? Y yo siempre le digo, mira, eso nunca pasó en el virreinato. Había un orden, ya lo digo de broma, a gente que puede tomarse esta broma a bien, pero en el fondo tiene algo de verdadero. ¿Sabes que se cuenta que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles? Sí, sí. Y eso está muy trabajado. O sea, y es curioso que, por ejemplo, para defender Callao, se utilizaron las defensas españolas. De la misma manera que cuando Méndez Núñez, en esa ida con los barcos allí a exigir a Perú, que se había comprometido en la independencia, uno de los acuerdos era pagar unos dineros y tal, no lo pagaban, evidentemente, al ser libres y una república, pues en fin. Pero bueno, allí se fue Méndez Núñez, no sé qué, bombardear. Las defensas que defendieron Callao eran las defensas españolas. O sea que debemos ser conscientes de las cosas que se hicieron en la mayor parte de las veces, bien o muy bien, y algunas cosas malas porque el ser humano es como es y da igual que sea de un sitio o de otro. El caso es que el mismo Inca Garcilaso, en sus comentarios reales, él había nacido en Cuzco de un español de cierto rango y de una princesa india, y de Cuzco se fue a Lima y de Lima se vino a España, primero como militar y luchó en algunas batallas en Italia y tal, y luego se hizo sacerdote y murió como sacerdote y está enterrado nada menos que junto a Góngora en la mezquita, en la catedral de Córdoba, ¿no? Y hay una plaza muy bonita que lleva su nombre y, en fin. Entonces el propio Inca Garcilaso, al que no se le puede decir que fuera partidista, porque además es el primer gran escritor peruano, en sus comentarios reales dice habla de Lima, muy moderna y preparada, pues en cada esquina y centro de calle se dejó una tapadera de hierro, lo que nosotros llamamos el registro. Generalizadas las cañerías de agua y desagüe para cada casa. No sé si Madrid en esas fechas tenía esto. En Madrid había agua. Quedó Lima en unas condiciones de comodidad, aseo, hermosura y salubridad de que pocas capitales europeas podrán vanagloriarse.
Por lo tanto, Lima era una ciudad moderna, una ciudad preparada, una ciudad que fue construida en un desierto, porque todo Lima, toda esa línea de costa con el Pacífico es un desierto. Solo a los españoles se les ocurriría hacer una ciudad en medio de un desierto y alejada pues entre 15 o 20 kilómetros de la costa. Porque el puerto es Callao y esa es un poco la distancia que hay entre el casco antiguo y Callao. Desde muchas de las casas de la Lima virreinal se veía, y todavía se ve porque quedan muchísimas afortunadamente, parte de la costa y se divisaba la entrada y salida de buques, sobre todo los buques de carga, porque Lima fue una gran ciudad de grandes familias dedicadas al comercio. De ahí los grandes palacios surgidos de este tráfico de mercancías, ¿no? Probablemente se hizo a esa distancia de la costa para evitar los asaltos de piratas, bucaneros, el tener un espacio de tiempo para preparar la ciudad, si es que desembarcaran. El caso es que nunca nadie desembarcó en el Callao hasta los chilenos. O sea, nadie, ni los ingleses, ni nadie logró nunca desembarcar allí. Porque además hay unas islas delante de Callao que son también fortalezas. Alguna de mal recuerdo porque era una prisión y uno de los últimos presidentes pues hubo una revuelta y nada menos que bombardearon la isla, pero eso es otra historia. El caso es que una ciudad construida en medio de un desierto, una ciudad de ahí la sin lágrimas, porque eso lo dice Melville en el Moby Dick, porque no llueve. En Lima no llueve. Y cuando me despertaba a los amigos les decía, pero si está toda mojada. Claro, es la humedad del mar, la humedad del Rímac, del río, que es pequeño, pero tiene sus riadas, pero no llueve, porque está eso, en un desierto, ¿no? Hay edificios prehispánicos, de esas pirámides y asentamientos prehispánicos que son importantísimos, y hay varios de los museos de Lima que conserva estas joyas de las ropas, de las piezas de joyas, en fin. Renacentistas, ya en la época virreinal, barrocas extraordinarios. El barroco de Lima es extraordinario, como también el de Cuzco. Este rococó y neoclásico, y luego ya la época republicana, que tiene ya como el modernismo, el Art Deco, que también estuvo muy presente allí. Pero lo fundamental de Lima, que tiene unos 800, 900 monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, o sea, es por la UNESCO, ha sido declarado ya todo el casco histórico Patrimonio de la Humanidad, y habiéndose destruido mucho por muchos motivos, por la propia guerra, por
construcciones en apariencia más modernas, que son buenos edificios de esos del modernismo, o sea, son edificios buenos, no es que se construyeran moles terribles, y eso no, sino simplemente por el cambio de gusto, mientras que muchos de estos palacios se han conservado, algunos de ellos siguen la misma familia que creó esos palacios, que ya es decir. Ya son siglos. También se derrumbaron muchos monasterios para hacer esos edificios de la administración republicana. Pero bueno, el conjunto es bastante grandioso y yo vi que ya había una conciencia en este último viaje, porque todo el casco histórico virreinal está lleno de anuncios de rehabilitación, de restauración de edificios, incluso por las propias empresas constructoras y tal, que tienen a gala ahora recuperar esos espacios. De Lima era importantísimo, y lo son, los balcones. Esos balcones, digamos, españoles, pero que a la vez vienen de nuestra herencia árabe. Si uno va a Estambul, hay barrios enteros con casas de madera llenas de balcones. En Damasco exactamente igual. Bueno, es una herencia, digamos, compartida, con balcones también que van acompasados con el estilo arquitectónico de cada tiempo y de cada momento. Se destruyeron muchísimos, de ahí la obra de Vargas Llosa, Balcones, que se estrenó por primera vez en Madrid, con José Sacristán, que trataba de esta destrucción, de cómo alguien se dedica a recoger esos balcones y los va archivando, por así decirlo, los va guardando en un lugar inmenso, pero clama por cómo la memoria de la ciudad se va destruyendo. Y no solo hay una memoria, en la humanidad hay muchas memorias, y todas las memorias hay que conservarlas, porque al fin y al cabo son la memoria de toda la universalidad. O sea, destruir un balcón de Lima, o destruir una iglesia de Italia, es destruir un patrimonio de la humanidad o de la India. O sea, es que ni hay derecho, ni se tiene la propiedad de todo aquello que representa la humanidad. Y entonces en Lima se han perdido muchos de estos balcones, muchas de estas casas, aunque se conserva muchísimo, afortunadamente, ¿no? En uno de estos palacios hay, por ejemplo, el Palacio Torre Tagle, que es maravilloso, y la Casa Aspillaga, que ahora es un centro cultural que su primer director fue Antonio Cisneros, sí, el poeta, que era un gran poeta que no frecuentó mucho España, no. Que Masoliver, un gran poeta español y catalán y un gran crítico, siempre me hablaba de Cisneros, porque cuando iba a Lima iba a su casa, entonces él lo conoció y trató a Cisneros, que era una persona... Era excelente poeta, estuvo por Barcelona, yo creo que es ahí donde conoció a Jesús. Bastante compleja era, sí. Pero fue el primer director y se murió muy joven, siendo director de este centro cultural que se llama Inca Garcilaso. Y es curioso, y otro de los directores fue Ruiz Rosa, que era consejero el agregado cultural en Madrid del Perú, y acaba de regresar
a Y Lima, tiene y él es tiene un una hermana, muy buen poeta. Teresa Ruiz Rosas, que es una Sí, excelente y novelista. su hermana que vive en Alemania. Berlín, Exacto. en Alemania, muy buena traductora y muy buena Una novelista. novelista, ¿no? Y entonces en este centro cultural que lleva el nombre del Inca Garcilaso, está un busto del Inca, luego otro de Shakespeare y otro de Cervantes, porque los tres murieron en el mismo año, en 1616. El más longevo fue curiosamente el Inca Garcilaso, que vivió 77 años, Muchísimo. nada menos en aquella época. Luego fue Cervantes, que vivió 70 años, tampoco es poca cosa. Y sin embargo, Shakespeare murió con 52 años. Y entonces esa mezcla de los grandes de la literatura universal, entre ellos el Inca, que fue un grandísimo escritor. En el momento que yo visité, que era noviembre, comienzos de diciembre del 19, había una gran exposición que era sobre las grandes escritoras peruanas, las grandes intelectuales peruanas. Entre ellas, Flora Tristán, la abuela de Gauguin, y de la que Vargas Llosa... El paraíso en la otra esquina. Y bueno, era impresionante ver todo ese grupo de mujeres, lo que habían hecho cada una de ellas. No solo era escribir, era hacer crear centros culturales. Una de ellas había creado uno de los teatros más antiguos de Lima, o sea, una actividad bastante importante, y se le reconocía allí. En el Moby Dick, Melville, que hay que pensar si Melville o si también Stevenson, que también realmente conocieron el casco antiguo de Lima, o se quedaron en Callao, y cuando nos hablan de Lima, pero solo hablan de Callao, porque lo que dice habla de un puerto de mar, no de Lima, que es una ciudad interior. Y él dice: no es en conjunto el recuerdo de sus terremotos derribando catedrales, ni las estampidas de sus mares frenéticos, ni la ausencia de lágrimas en áridos cielos que jamás llueven, ni la visión del ancho campo de agujas inclinadas, bóvedas desencajadas y cruces desplomadas, como penoles inclinados de flotas ancladas, ni sus avenidas suburbanas de paredes caídas unas sobre otras, como un castillo de naipes hundido. No son solo esas cosas las que hacen de Lima, la sin lágrimas, la ciudad más extraña y triste que pueda verse. Y entonces Melville, en Benito Cereno, en la chaqueta blanca, vuelve a referirse a Lima. Pero yo creo que es una mezcla entre el Callao y entre la propia Lima, que probablemente desde el Callao en algún momento podría verse eso que hoy llamamos el cielo, el skyline. Sí, y a lo mejor podría verse, pero bueno, supongamos que sí estuvo, y bueno, no es poca cosa. Evidentemente por Callao y por Lima han pasado montones de escritores en sus diferentes facetas de la vida, porque Melville fue como marino, no como escritor, y Stevenson también, porque se enrolaban en los buques y hacían todo el recorrido. Porque no estaba el canal de Panamá, entonces tenían que bajar, doblar el cabo
O sea, y no había ferrocarril en Estados Unidos todavía, con lo cual las mercancías que iban de Nueva York a San Francisco tenían que bajar hasta Ushuaia y subir, y por lo tanto Callao se convierte en un puerto estratégico para el comercio, ¿no? Y claro, lo que tú dices, y la pasta debió fluir, o sea... Era riquísimo, y eso se ve siempre en los conventos, en las iglesias, que son extraordinarias, y solo se puede hacer eso con muchísimo dinero, en los grandes palacios, con sus patios interiores, con sus columnatas, bueno. Es curioso porque Lima, de la misma manera que con Buenos Aires se ha tenido una relación permanente con Montevideo, con Santiago de Chile, con México, con Bogotá, no sé por qué con Lima ha habido menos relación. Y de hecho, cuando hay la diáspora del exilio español republicano, prácticamente, excepto Corpus Barga, el único, no va nadie. Pasan a la gente como Alberti, pero no se queda nadie, ¿no? En Lima, curiosamente, un lugar tan extraordinario, ¿por qué? Pues porque estaba en el Pacífico, pero yo qué sé, uno de los hermanos de Antonio Machado pues fue a Chile, y en Santiago con su familia, y hubo otros exiliados allí. Pero bueno, tampoco es cuestión de darle aquí la vuelta. Así de decir ¿Tú cuando que fuiste en el 82 ya no vivía Corpus Barga, no, ya había vuelto, ¿no? Luego hablaré de Corpus Barga, pero decir que eso no sucede en la relación de los escritores con el Perú, entre el Perú y España. Por ejemplo, Oquendo d'Amat es uno de los grandes, como hablábamos, poetas peruanos. Murió en Madrid, yo creo que ni tenía 30 años, en lo que hoy es el Reina Sofía, que era el antiguo hospital de San Carlos, y murió allí, y lo enterraron en Navacerrada. Está enterrado, allí hay una placa que en alguna época hemos ido a ver cómo estaba, y por lo tanto es una persona, un grandísimo poeta. César Vallejo, todo lo que escribió sobre España, vivió en Madrid, sabemos lo que hizo, ¿no? Bueno, y luego podemos hablar de Westphalen, de Blanca Varela, de Ribeiro, en fin. O sea, que esa relación cultural, literaria sí ha existido, pero menos esa vinculación del exilio e incluso de una emigración de carácter económico que allí no se produjo. Hay una historia, la historia de Juan Ramón Jiménez con Lima, que tiene su gracia, aunque quienes se inventaron esa historia no les debió al final hacer mucha gracia, porque en el año 1903 publicó Arias Tristes, Juan Ramón, y entonces unos chicos jóvenes en Lima le tenían una gran admiración, y entonces se hicieron pasar por una chica muy joven, amante de la literatura de Juan Ramón, y que le escribía como cartas de amor al propio Juan Ramón, y entonces en una de esas contestaciones de la carta de Juan Ramón le dice que se va a presentar en Lima. Entonces, porque esta mujer se llamaba Georgina Hübner,
y de hecho le hizo un poema maravilloso, Qué bueno. extraordinario, que yo creo que ese poema a la muerte de Georgina, porque estos chicos, para evitar que Juan Ramón fuera, para verla y conocerla, la mataron. O sea, con 20 y pocos años Tendrían que haber buscado de una chica tuberculosis, yo no sé, pues se la sacaron de encima, pero el poema la revivió, la inventó, es una verdadera invención y es maravilloso. Pero claro, estos chicos se vieron en una situación comprometida, porque además en sus versos finales Juan Ramón dice: el cónsul del Perú me lo dice, Georgina ha muerto, has muerto, estás sin alma en Lima, abriendo rosas blancas debajo de la tierra, y si en ninguna parte nuestros brazos se encuentran, ¿qué niño idiota, hijo del odio y del dolor, hizo el mundo jugando con pompas de jabón? Juan Gómez Bárcena utilizó esta historia en una novela que tiene cierta gracia, que se llama El cielo de Lima. Por lo tanto, ya vemos las curiosas vinculaciones, ¿no? Pero yo quería, para cuando haya que cortar en seco, ahí está el convento y la iglesia de los dominicos, y está el convento y la iglesia de San Francisco, al lado de la plaza de armas o la plaza mayor, que es extraordinaria. Primero fueron los franciscanos, y es una iglesia barroca, extraordinaria, que compite con la catedral que está allí, que para mí no es tan extraordinaria. Está la tumba de Francisco Pizarro, que no fue asesinado por ningún indígena, sino por los propios españoles, como en la tradición hispánica. Y estaba la estatua, que yo la vi en un lateral, cuando fui por primera vez, ya la habían colocado en un lateral de la plaza de armas, porque estuvo en el centro de la plaza de armas. Es la misma que está en Trujillo, hecha por esta escultora norteamericana, que además yo creo que la donó, y es una gran estatua y tal. Y ahora esa estatua está en uno de los jardines cercano a esta zona, donde se conserva parte de la muralla, porque la muralla de Lima era gigantesca, y como se hizo en España, que se tiraron la mayor parte de las murallas, en vez de construir fuera de las murallas y hacer la ciudad fuera de las murallas, respetando los cascos antiguos de las ciudades, derrumbaron parte de ella, y lo que se conserva todavía es grandioso, murallas que nunca combatieron por lo mismo, ¿no? Entonces, yo tengo predilección, porque como estudiante del bachillerato con los dominicos en mi ciudad de La Coruña, el convento de Santo Domingo. Y hay que pensar que, Lima, yo lo digo en el libro, no es para comentarlo aquí, ha dado un montón de santos de aquella época, de obispos, santos, que además, gran parte de ellos hablaban las lenguas que se hablaban en Perú, y hablaban con los indígenas en esa lengua. O sea que muchos de los sacerdotes se entendían, y a muchos de estos santos consta en sus memorándums de santidad el hablar estas lenguas, incluso el haber hecho alguna gramática de ellas, e incluso haberla, defendido de una manera natural, ¿no? Y entonces, en dominicos, era Santa Rosa de Lima,
y San Martín de Porres, Fray Escoba. La primera vez que fui a encontrarme allí con la estatua de Fray Escoba, que era una imagen que teníamos en la iglesia de los dominicos, y cuando íbamos a misa, que era todos los días, habrías visto la estaba película. esa misma estatua y la encuentro en el mismo lugar, en la misma, el mismo portalón donde, según cuentan, se dedicaba a repartir comida, como si fuera una reencarnación de Cristo repartiendo los panes y los peces. Y en ese espacio maravilloso, esa tumba de Santa Rosa de Lima, que es, yo creo que no lo tiene ni el mayor, porque es extraordinaria en oro, bueno, es extraordinaria, una santa que se decía de ella que era ávida de tormentos, que murió jovencísima. Terminamos. Que era criolla, o sea, era hija de españoles. Sin embargo, San Martín de Porres era hijo de una mujer negra y de un español. Vamos, yo sé que era negro porque el protagonista de la película era negro. O sea, eso iba a citar ahora. Cuando la vi de niño era negro. Era negro, sí. Bueno, afroamericano, pero vamos. Y tanto la casa de San Martín de Porres como la de Santa Rosa de Lima estaban al lado del convento, ¿no? Se nos acabó la película se llamaba Fray Escoba, es del año 61. Ramón Torrado era el director y nada menos que Irán Eori, que los que estamos aquí, algunos, era un mito era una actriz guapísima de aquella época, y luego René Muñoz, que también era un actor en el mundo hispano muy conocido. Es curioso porque las veces que he ido a la iglesia, en este último viaje también, hay gente, muchos que son visitantes de otros países, de la propia Hispanoamérica y de lo que se llama el Cono Sur. Hay, digamos que a Santa Rosa las grandes peticiones, pero a Fray Escoba la gente que estaba allí era por pequeñas peticiones que habían hecho y que se habían cumplido. Pero peticiones como esa, que se habían quedado sin gasolina en una carretera y de repente se acordaban que cosas así de la vida cotidiana, o sea que él mismo como santo tenía la santidad de las cosas de la vida cotidiana, pero no de las grandes cosas, ¿no? Pero eran cosas curiosas, algunas de ellas las narro en el propio libro. Bueno, pues yo lo que os digo es que, bueno, primero, César, muchísimas gracias, porque como siempre ocurre, nos hemos quedado con muchísimas ganas, así que te invitaremos otra vez. Y la próxima vez yo reduzco la presentación para que hables tú, que es lo importante. Ahora, probablemente César ha sido de los pocos que al hablar de la ciudad, en este caso de Lima, ha recordado el pasado virreinal. Y hoy estaba con Emilio Lago de Espinosa y hablábamos de una paradoja bastante curiosa. Dicen, bueno, España es una monarquía decadente desde Carlos II. Hombre, una monarquía decadente que dura 300 años en caer, Pero Fernando, déjame decir una cosa. ¿No? La Universidad de San Marcos de Lima es de la misma fecha que la de Salamanca. O sea, hace 2 o 3 años se cumplieron 800 años. Y Carlos V, que es el que firma el decreto, dice, con los mismos derechos que la Universidad de Salamanca. El recinto se conserva exactamente igual, es un lugar maravilloso. Donde estudió Vargas Llosa. De hecho, en una de las aulas donde estudió Vargas Llosa hay un pequeño museo de la época de Vargas Llosa como estudiante, y hay fotos de él de aquella época en algunas manifestaciones y tal. En mi libro, y ahora sí que de publicidad, encontrarán todo lo que aquí se ha dicho,
y lo mucho que no hemos podido decir. Gracias. Muchísimas gracias. Recordar que es que la Universidad de San Marcos es 100 años anterior a Harvard. Fíjate. Y otra, Lima, como me han contado César, México, hacia 1800, equivalente, tiene un Producto Interior Bruto y una población mayor que Viena, que es la capital del Imperio Austrohúngaro. O sea, imaginaros... Pero también, Fernando... Por eso está muy bien que recordaras eso. Y en el convento este de Santo Domingo es donde comienza la universidad. Yo he vivido 3 años. Yo viví 3 años. Y de ahí se va a otro lugar y luego se va a esto de San Marcos porque estaban los jesuitas. Y ahí es ya cuando... Pero casi nada más llegar, ya se comenzaron a dar clases y a hacer una actividad académica.